El expresidente estadounidense Donald Trump advirtió que sería arrestado este martes y llamó a sus seguidores a protestar. El exmandatario no precisó el motivo de su presunto arresto, pero sus declaraciones se dan en medio de las audiencias por el supuesto pago a una actriz de películas para adultos. El Vaticano cerró su embajada en la capital nicaragüense y su representante tuvo que salir del país hacia Costa Rica. La medida se da luego de una escalada verbal entre ambos estados agudizada por la persecución del gobierno de Daniel Ortega a la Iglesia Católica. Masivas movilizaciones se llevaron a cabo en toda Francia luego de que el gobierno aprobara la reforma a las pensiones sin someter el proyecto a votación de la Asamblea Nacional. En París, decenas de miles de personas se tomaron las calles y se registraron choques con la policía. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump vuelve a estar en el centro de la actualidad después de regresar a Facebook y YouTube. Publicó en su red social Truth Social que una filtración le informó que será arrestado el martes. Al parecer, por los pagos con fondos de la campaña de 2016 a la actriz Stormy Daniels a cambio de su silencio, y animó a sus seguidores a protestar contra la detención y a recuperar la nación. Luis Muñoz con los detalles. Tormenta Trump. El expresidente dijo en su red social Truth Social que podría ser arrestado el martes. Un mensaje que recordó al que precedió al asalto al Capitolio. Ahora, filtraciones ilegales de una corrupta y altamente politizada oficina del fiscal de Manhattan que ha permitido que se establezcan nuevos récords de crímenes violentos y cuyo líder está financiado por George Soros, indican que, sin que se pueda probar ningún crimen y basándose en un viejo y totalmente desacreditado por numerosos otros fiscales cuento de hadas, el candidato republicano más importante y el expresidente de los Estados Unidos de América será arrestado el martes de la próxima semana. Protestas, recuperen nuestra nación. Un gran jurado de Nueva York investiga los presuntos pagos de Trump durante la campaña de 2016 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal por un total de $280.000. Pagos registrados como gastos legales. Sería el primer expresidente en ser acusado de un delito. Esto podría afectar su carrera presidencial. El cargo que puede presentar el fiscal y que parece que está a punto de presentar es que Trump falsificó los registros comerciales de la organización Trump, lo cual es criminal en Nueva York. Si falsifica los registros comerciales de una empresa comercial, entonces está sujeto a una sanción de al menos 6 meses. Eso es un delito menor, pero si lo hace para ocultar otro delito, entonces se convierte en un delito grave. Y eso puede darte una sentencia de hasta 4 años, que es un impacto mucho mayor. Trump también enfrenta investigaciones criminales en Atlanta y Washington por sus esfuerzos para revertir los resultados en 2020. También se investigan los documentos clasificados encontrados en el domicilio del exmandatario en Florida. El estado de Wyoming en Estados Unidos prohibió las píldoras para abortar. El gobernador republicano Matt Gordon promulgó el viernes el proyecto de ley que declara ilegal recetar, dispensar, distribuir, vender o usar los medicamentos abortivos. La norma excluye los tratamientos que se necesiten para proteger las mujeres cuya vida y salud estén en peligro inminente. Pero para el resto de personas que usan la píldora para abortar podrán estar hasta 6 meses en la cárcel y pagar multas de hasta $9.000. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo instó al organismo a hacer mucho más por el desarrollo de América Latina con un nuevo plan centrado en temas sociales, el clima y la integración regional. Sus declaraciones se dieron desde Ciudad de Panamá, donde se celebra la edición número 63 de la Asamblea del BID y de la que participan varios ministros de Finanzas, Economía y otros altos funcionarios de los países miembros. La ampliación de esta noticia desde la capital panameña con nuestro corresponsal Oscar Zulbarán. Este sábado se inauguró oficialmente la reunión de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, la primera en forma presencial tras la pandemia. Ministros de Finanzas, presidentes de bancos centrales, directivos de bancos de todo el mundo se hicieron presentes y todo esto coincide con la turbulencia bancaria de los últimos días en Estados Unidos y Europa. Si bien la región creció 3.9% el último año, en este momento existe una desaceleración que preocupa a los sectores presentes en este encuentro en Ciudad de Panamá. Las causas, según Ilean Goldfein, presidente del BID, responden a la guerra en Ucrania, deudas más altas de los gobiernos, la inflación también con altos niveles, inseguridad alimentaria y energética, además del cambio climático. Dentro de este panorama dice Goldfein que América Latina puede representar una solución en el mundo. Por ejemplo, cree que la región puede producir 8 veces más alimento de lo que produce en la actualidad.
También destacó que el 30% de la energía que se produce en la región es de fuentes renovables y que además esa cifra aumenta a 80% cuando se habla de América Central. La reunión de gobernadores del BID continuará este domingo, habrá una sesión plenaria y por último un comunicado en el que se informarán los acuerdos alcanzados en este encuentro en Ciudad de Panamá. El Vaticano anunció el cierre de su embajada en Nicaragua a petición del gobierno de Daniel Ortega luego de la escalada diplomática entre ambos estados que se extendió durante semanas. Tras la medida, el representante de la Santa Sede salió de territorio nicaragüense hacia Costa Rica. Para el análisis saludamos en Bogotá a Hernán Olano, él es vaticanista y doctor en Derecho Canónico. Señor Olano, bienvenido a France 24. Es muy inusual que en este caso una ciudad-estado como el Vaticano cierre su embajada en otro país. ¿Qué significa esto para la Santa Sede? Sí, efectivamente, Andrés, son 13, ya 14 con Nicaragua los países que no mantienen relaciones con la Santa Sede, dentro de ellos algunos países musulmanes como Bután, Afganistán, Arabia Saudita, países comunistas como China, Corea del Norte, Laos o Vietnam, pero este es el único país americano, un país de una raigambre católica, que sin embargo, de acuerdo con lo dicho por el Papa hace algunos días en cuanto a una dictadura grosera para calificar el régimen nicaragüense, ellos le notificaron al secretario de la embajada que debía cerrarse esta representación diplomática. Ya desde marzo del año pasado, el arzobispo Sommertag, un Waldemar Stanislav Sommertag, polaco, había abandonado precisamente Nicaragua porque había participado como observador en las elecciones de 2021 y venían trabajando con la OEA como observador y partícipe en la mesa de diálogo con la oposición desde el año 2018. Esto pues hace que realmente, de acuerdo con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, la embajada quede a su suerte, aunque se le ha encomendado al gobierno por parte del gobierno italiano a su embajador el que cuide de esa representación diplomática que se encuentra allí, entonces en este momento sin cabeza, debido a que Monseñor Marcel Diouf, nigeriano, secretario de la embajada, pues ha sido despedido por el embajador de la Unión Europea y los embajadores de Alemania, Italia y Francia el día de ayer, quedando ya de esa manera acéfala esa representación en Managua. Ahora, sin el Vaticano haciendo presencia en Nicaragua, ¿qué puede pasar, por ejemplo, con casos como el del monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado allí tras sus críticas al gobierno y además se negó a abandonar el país? Sí, efectivamente, cuando no hay relaciones del Vaticano con algún país, entonces no puede nombrar un delegado apostólico que únicamente cuidará de los intereses de la Santa Sede. Pero lo que tiene que ver precisamente con Solicitudo Omnio Ecclesiarum, la Constitución Apostólica de 1969 de Pablo VI, en torno a las materias que debe trabajar un nuncio, estarían bastante restringidas y únicamente esa figura, si se diera, estaría dedicada a lo apostólico y no podría intervenir en lo político, que tiene que ver precisamente con estas circunstancias de expulsión que se ha venido dando de religiosas, religiosos y sacerdotes, y la condena de los 26 años al obispo de Matagalpa. Bien, y finalmente, señor Olano, ¿sienta este caso un precedente para que otros países en los que la Iglesia Católica ha sido crítica tomen medidas similares contra el Vaticano? Sí, realmente es una respuesta al planteamiento unilateral del gobierno de Managua, no obstante que existieron también unas frases un poco desobligantes de acuerdo con ese gobierno por parte del Papa como cabeza de la Iglesia hacia lo que representa el señor Ortega y toda su familia. Entonces podrían darse circunstancias similares, como ya ocurrió también un poco de tensión, por ejemplo, en Venezuela, que no ha llegado a cerrarse la embajada y de la cual el actual secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, fue nuncio en ese país y por esa razón tal vez se conservan unas ciertas relaciones distantes pero cordiales. Bien, era Hernán Olano, vaticanista y doctor en Derecho Canónico. Gracias por acompañarnos con el análisis aquí en France 24.
Con mucho gusto, Andrés. Y seguimos con noticias de América Latina. Al menos 13 muertos dejó un terremoto de magnitud 6.5 en Ecuador. El epicentro tuvo lugar en Guayaquil y también se sintió en Perú. La presidencia ecuatoriana indicó en un comunicado que unas 126 personas resultaron heridas y descartó la advertencia de un posible tsunami. El presidente Guillermo Lasso dijo que su gobierno activó todos los protocolos para atender a los damnificados e iniciar la reconstrucción de las viviendas que resultaron afectadas. Este sábado, Kiev y Moscú, gracias a la mediación de Turquía y la ONU, acordaron prolongar el acuerdo que permite exportar granos desde los puertos del Mar Negro, aunque el nuevo plazo de vigencia no está claro. El acuerdo expiraba esta medianoche y según Rusia se ha prolongado por 60 días, mientras que Ucrania aseguró que será por los próximos 4 meses. Un carguero lleno de trigo cruza el Bósforo. Una transacción posible gracias al acuerdo firmado por rusos y ucranianos el pasado mes de julio. Este compromiso, conocido como la Iniciativa del Mar Negro, ha permitido exportar desde Ucrania más de 24 millones de toneladas de cereales. Exportaciones vitales para aliviar la crisis alimentaria mundial. Es extremadamente importante que la iniciativa del Mar Negro siga funcionando, no solo para continuar el comercio eficiente del grano a través del Mar Negro hoy, sino también para la próxima cosecha y la próxima temporada. Necesitamos poder seguir teniendo el flujo de grano necesario para estabilizar el mercado. Moscú propuso prorrogar el acuerdo 2 meses más. El texto original, firmado bajo los auspicios de Turquía, permitía una prórroga de 120 días. Sin embargo, desde las partes mediadoras no se ha especificado la duración de la ampliación del acuerdo, aunque Ucrania sostiene que es por 4 meses y Rusia por 2. Rusia negocia para obtener facilidades para sus propias exportaciones. Por otra parte, Rusia no quiere que se considere que bloquea las exportaciones de los países al sur que necesitan esos cereales. Una segunda parte de la iniciativa se refería a las exportaciones de fertilizantes. Antes de la guerra y las sanciones, Moscú enviaba fertilizantes a todo el mundo. Hoy, más de 260.000 toneladas de fertilizantes rusos están bloqueadas en los puertos europeos. Al Kremlin le gustaría poder reanudar este comercio con normalidad a pesar de las sanciones económicas. Las autoridades ucranianas agradecieron el sábado a las Naciones Unidas y a Turquía la prórroga del acuerdo de granos. Vamos a Francia. En las calles de diferentes ciudades como París, Nantes o Burdeos, miles de personas se manifestaron en contra del presidente Emmanuel Macron y la forma en cómo impuso su reforma pensional, saltándose la votación del proyecto en la Asamblea Nacional. Según el gobierno, el aumento en la edad de jubilación de 62 a 64 años, que también enoja a los franceses, evitaría que el sistema quiebre. Andrés Granadillo tiene más. Arde París tras las fuertes protestas contra la reforma pensional de Macron, que subirá de los 62 a los 64 años la edad de jubilación. El presidente utilizó el artículo 49.3, que deja al Ejecutivo la potestad de aprobar proyectos de ley sin necesidad de pasarlos por el Legislativo. La gente se mantiene unida, estamos unidos contra esta reforma, al menos una mayoría de los franceses, y no escucharnos, no dejar que nuestros diputados ni siquiera voten, es una negación de democracia. Es despreciable el señor Macron. No escucha que los franceses están en las calles, no escucha. No estoy nada de acuerdo. Mi hijo, que hizo sus estudios, no quiero que trabaje hasta los 67 años, 68 años, ya que tendrá que haber hecho 176 trimestres. Tú haces tus cuentas, ya verás. La impopular reforma pensional ha desatado la ira de una gran parte de la sociedad francesa. En Nantes, al oeste de Francia, hubo una manifestación que inició de manera pacífica y que terminó en enfrentamientos con la policía antidisturbios. Asimismo, en Le Havre, manifestantes participaron en una marcha intersindical. No tan lejos, los trabajadores de la refinería de petróleo Total Energies detuvieron la producción el viernes, aunque ya este sábado se restableció el acceso al puerto. Por su parte, el gobierno de Macron considera sustancial la reforma para evitar que el sistema quiebre. Además, alinearía a Francia con otros países europeos donde la edad de jubilación es más alta.
Otras manifestaciones también se registraron en Portugal, que como en gran parte del mundo, el aumento del costo de vida también causa estragos entre la población. Convocados por el principal sindicato del país, miles de trabajadores salieron a marchar en las calles de la capital, Lisboa, para exigir aumentos salariales y de las pensiones, así como límites al precio de los productos básicos. Mientras la inflación interanual fue del 8,2% en febrero, el incremento del costo de las frutas y verduras fue del 20%. Sin embargo, el ministro de Economía del gobierno liderado por el socialista Antonio Costa rechazó la regulación. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.